Interrumpimos, viene bajando el presidente de la República en el Palacio de la Moneda. Ahí está, junto al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Más atrás, el presidente del Senado, Jaime Quintana. Entiendo que viene bajando también el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Todos participaron en una reunión donde también estaba el fiscal nacional, Jorge Abbott, y varios ministros, entre otros, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el de Defensa, Alberto Espina. En la práctica, el presidente Sebastián Piñera ha citado a estas autoridades a una reunión para hablar sobre un acuerdo de paz y de no violencia. Saluda el presidente a las cabezas de los poderes del Estado. Ahí está Karina Zúñiga, te escucho. Así es, Iván, una reunión, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, una reunión que comenzó al mediodía y que acaba de terminar precisamente para abordar este acuerdo por la paz. Escuchemos las palabras del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Bueno, al término de la conversación que hemos tenido los representantes de los demás poderes del Estado con el presidente de la República, lo que hay que comunicar, lo que yo tengo que comunicar por lo menos es que hemos recibido una cuenta, una información acerca de las circunstancias que está viviendo el país en los últimos tiempos y la situación que está afectando hoy día precisamente. Hemos planteado algunas preguntas al señor presidente, nos ha dado una respuesta que yo considero interesadas en que tengamos una opinión de fondo. El presidente también nos ha dado información en cuanto a algunas iniciativas que está estudiando y eso es lo que hemos estado haciendo. Una conversación seguramente larga, seguramente interesada en alcanzar información. A mí me ha parecido una actitud correspondiente con los demás deberes del Estado, que se nos comunique, que se nos haga saber el estado de las cosas. Creo yo que esa es una actitud que ha de venir en un diálogo aún más informado y más profundo por todos los actores de la situación. Es lo que yo quería comunicar, ¿sí? Bueno, el presidente nos ha hecho saber su reiterada preocupación por el estado de cosas y evidentemente cuando nos explica las cosas es porque cuenta con que nosotros tengamos una actitud en ese sentido, evidentemente. Sí, dígame. Preguntan con respecto al proyecto de ley con el resguardo de las Fuerzas Armadas. Bueno, hay que conocer eso, yo no tengo el detalle, evidentemente es un hecho noticioso que conocemos, bueno, habrá que verlo en su momento, en su mérito, no sé en realidad cuál será el contenido. Nos habló de la preocupación que tiene muy fuerte respecto del orden público, pero no tenemos detalles de los contenidos. Haroldo, que está usted dice... Yo no sé si esa es la forma de sacar o no a los militares, en los términos que usted me hace la pregunta. Se va a discutir de eso, si eso es así, seguramente las incidencias que tiene con el uso de la fuerza pública. Y eso seguramente tendrá que ser informada de manera acabada. Si se cambian funciones, no me pida que adelante opiniones respecto de algo que yo tampoco conozco. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, luego de una reunión con el presidente Sebastián Piñera. Sí. Le pregunto por las medidas cautelares de las personas que han sido detenidas del orden jurisdiccional, de la potestad jurisdiccional, evidentemente que no es una cosa que esté en discusión. Nos hemos preocupado en estos momentos de muchísima tensión social, de actos de violencia, nos hemos preocupado de que el servicio de justicia no deje de funcionar. De tal suerte que esa es la única posición que nosotros tenemos, que, en fin, a ese respecto solo podemos reiterar lo que hemos dicho ya, en fin, con muchísima claridad. Bueno, yo tengo que dejar... No, las medidas cautelares es un problema de ejecución de lo resuelto y eso está evidentemente en disposición de los jueces. Y bueno, y nos hemos preocupado también de entregar un montón de estadísticas para que ustedes mismos las revisen
y puedan estar informados sobre contenidos reales de lo logrado. Los tengo que dejar. Muchas gracias. Ahí entonces las palabras de Haroldo Brito. Vamos a escuchar al presidente del Senado, senador Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Bueno, muy buenas tardes. Tal como se planteaba por parte del presidente de la Corte Suprema, fue una reunión donde se compartió información, donde también concordamos en la preocupación respecto del orden público, la seguridad, el detener de manera urgente la violencia que hoy día está afectando a distintas ciudades del país. Y en eso lo que le hemos planteado al Ejecutivo es que tiene que haber una respuesta eficaz, donde se enfrente con decisión y firmeza los temas de orden público, sin que ello signifique afectar garantías constitucionales como son los derechos humanos, más allá de, o sea, considerando además toda la información que hay y respecto de los excesos también que es evidente que han ocurrido. Y por lo tanto hemos concordado respecto de la necesidad de todos los poderes de Estado hacer el mayor esfuerzo en orden a garantizar condiciones de seguridad, entendiendo que la responsabilidad número uno es del Ejecutivo, del Gobierno, que tiene el control del orden público como una tarea principal e ineludible. Nuestra voluntad está presente, la hemos expresado. El Senado hace menos de semana generó las condiciones para, en conjunto con los partidos políticos, en la más amplia transversalidad, lograr un acuerdo país sobre un proceso constituyente que ya hoy día está generando una multiplicidad de cabildos en todo el país. Hace menos de una semana también concordamos en el Senado algunos pisos mínimos en materia de dignidad, especialmente para apoyar a los adultos mayores. Eso se hizo con el ministro de Hacienda, donde participaron las comisiones de Hacienda, Salud y Trabajo del Senado, y por lo tanto no nos podemos restar como corporación a un llamado sobre la paz, sobre la seguridad, y particularmente estamos dispuestos a analizar todos los proyectos. En particular, el proyecto que ustedes han preguntado sí nos merece algunas dudas, porque destinar a las Fuerzas Armadas a tareas de orden público, de seguridad, no es lo mismo que ellos sigan cumpliendo con su tarea central, que es preocuparse de la seguridad nacional, que no es lo que hoy día está afectado. Son cosas, y ustedes, yo sé que lo saben, son conceptos distintos. Hoy día tenemos serios problemas de orden público, serios, gravísimos, violencia, vandalismo, que hay que enfrentar, y el llamado que le hemos hecho al gobierno también a utilizar todas las herramientas para terminar con esos hechos de violencia. Y si hay legislación que se requiera, bueno, estamos plenamente disponibles a avanzar en esa dirección. Senador, ¿usted está dispuesto también a encabezar un diálogo con respecto a este nuevo acuerdo por la paz como oposición, más allá de su rol de Senado? Estamos dispuestos a todo lo que signifique apoyar los temas de seguridad, a discutir todos los proyectos, a no limitarnos en ninguno, a considerar todo en su mérito. Tenemos sí dudas, sabemos que, porque así lo respondió el presidente el pasado 7 de noviembre, el informe que emitió el Congreso respecto al estado de excepción en los días que estuvo presente. En ese informe el presidente efectivamente señala que hubo personal militar acá en la custodia de la infraestructura crítica, pero no se dice cómo se ejerció esa custodia, y por lo tanto hoy día, frente a un proyecto de ley como el que se ha planteado, lo que se requiere es mucha evidencia. Los países latinoamericanos, Guatemala, El Salvador, Ecuador, México, incluso recientemente, que han llevado a los militares a tareas de orden público, finalmente los resultados no han sido los esperados. En Europa la situación puede ser distinta cuando se ha enfrentado a actos de terrorismo, que es una situación también distinta. Por lo tanto, estamos dispuestos a analizar en su mérito esa y todas las iniciativas que puedan ayudar a mejorar el clima y, por supuesto, a controlar el orden público, ojalá en el más breve plazo. Pero ¿cuál sería el problema, senador? ¿Se incitaría más a la violencia? El tema de que estén los militares en la calle, ¿cuál es el problema a su juicio? ¿Se incitaría más a la violencia de las personas? Bueno, respecto a la agenda social, no veo razón para que se atrase la agenda social. Siempre hemos dicho que aquí las respuestas son en distintos ejes. Aquí hay que enfrentar el tema hoy día urgente de seguridad, de violencia, de vandalismo que se comete, y creo que todos los sectores también políticos tienen que hacerse responsables en aquello. Hay otra respuesta que es la respuesta institucional
y el proceso constituyente, que eso va en curso, y también está la agenda social en el cual se han establecido en la discusión de presupuestos, le corresponde a la Cámara esta tarde y mañana, pisos mínimos en materia social, pero también en esa agenda social hay respuestas que aún están pendientes. El tema de la AFP, claramente un tema que está pendiente, el no más AFP, que muchos hemos planteado, es una materia que aún no se ha resuelto y tampoco se puede posponer en el tiempo en demasía. Senador, ¿qué señal se da cuando se abre la puerta a una discusión como esta y en paralelo hay informes de organizaciones internacionales sobre violación a los derechos humanos, por ejemplo, precisamente por la acción de los cuerpos policiales? ¿Qué señal se está dando a la población, a la gente? Bueno, también le hemos expresado al Ejecutivo, al Gobierno, al Presidente, que hay que ser muy prudente con las declaraciones que se hacen, particularmente hace pocos días atrás una declaración de las distintas ramas de la Fuerza Armada confrontando un informe que emite un juicio, que podrá ser duro, pero creo que si hay algo que ha afectado la imagen internacional de Chile en este tiempo es precisamente los excesos en materia y las violaciones en materia de derechos humanos. Entiendo que eso se está buscando corregir, pero eso no significa que no haya que actuar con eficacia en materia policial, porque hay mucha gente que hoy día, producto del vandalismo y los hechos delictuales, lo está pasando mal y eso debe enfrentarse con prontitud. Le preguntaron al presidente del Senado, Jaime Quintana. Bueno, la experiencia reciente no ha contribuido, si uno mira lo que ha ocurrido en otros países, especialmente latinoamericanos, esto no ha significado disminuir los hechos delictuales y por lo tanto, si finalmente el Parlamento se abre a legislar sobre esta materia, habrá que ver. Nosotros hemos manifestado que esto probablemente requiere más que una reforma de la ley, una reforma constitucional, porque en la Constitución actual, la que esperamos cambiar, no están contenidas estas disposiciones de cuáles son las facultades que tiene la Fuerza Armada y el sacarla a tareas de orden público donde no están formados ni preparados para el orden público, eso lo sabe muy bien la Fuerza Armada porque su expertise es otro, pudiera significar una dificultad. Evidentemente hay una preocupación respecto de lo que es la infraestructura crítica, tenemos que concordar a quién le vamos a llamar infraestructura crítica, porque tampoco se trata de cuidar predios y lugares privados, porque para eso debiera haber seguridad privada. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos entonces con las palabras del fiscal nacional Jorge Aot. Como ya lo ha referido el presidente de la Excelentísima Corte Suprema y también el presidente del Senado, esta ha sido una reunión en la cual se nos ha entregado información importante respecto de diversos aspectos que dicen relación con la realidad y de algún modo convocar a todos los poderes del Estado, en este caso a una institución autónoma como el Ministerio Público, para buscar formas de contribuir a buscar la paz social, que es lo que hoy día necesita urgentemente nuestro país. Así que ha sido una reunión en ese sentido muy provechosa. La información que nos ha entregado Su Excelencia el Presidente de la República es importante para el desarrollo de nuestras propias labores dentro del marco constitucional y legal que nos rige. Y en su visión como fiscal nacional, ¿qué opinión tiene de poder sacar a los militares para poder resguardar la infraestructura crítica, como propone el gobierno? A ver, la verdad como Ministerio Público no nos corresponde opinar respecto de proyectos de ley que puedan presentarse. Nos podrán pedir nuestra opinión durante la tramitación de dichos proyectos. Y no podemos darlo fundamentalmente por la función que nosotros realizamos. Hoy día estamos llevando adelante muchas investigaciones relativas a infracciones que se han cometido y que han vulnerado derechos fundamentales por algunos agentes del Estado. Y nuestro principio de objetividad nos obliga a prescindir de tener opiniones previas respecto de cuerpos legales, respecto de los cuales luego tendremos nosotros la obligación de aplicar. Fiscal, y dentro de la Fiscalía, ¿cómo ustedes están ayudando a esta crisis social? Se lo pregunto si es que están precisamente yendo a los sitios del suceso, cómo está fluyendo todos los diferentes procesos que han habido con respecto a delitos que se han cometido en la ciudad. Bueno, desde el punto de vista del trabajo con la policía, estamos actuando coordinadamente con ambas policías, tanto en lo que dice relación con la flagrancia, es decir,
aquellas situaciones que se producen y que son detenidas las personas cometiendo delitos, como también en investigaciones de más largo aliento. Estamos trabajando con diferentes unidades especializadas de las policías con el objeto de poder determinar quiénes han sido responsables, particularmente de los hechos más graves, con el objeto de pedir las sanciones más severas, puesto que nos parece extraordinariamente complejo y grave algunas situaciones que han ocurrido y que han alterado la paz social, a la cual todos los chilenos tienen derecho. Y paralelamente con eso también hemos puesto nuestro esfuerzo en investigar todas aquellas vulneraciones de derechos fundamentales que se han cometido por agentes del Estado. En eso hemos tenido una especial preocupación, hemos ido en busca de las víctimas, ya que muchas veces tienen alguna inhibición o temor de realizar denuncias. Pues bien, hemos recorrido los diferentes establecimientos hospitalarios, hemos oficiado al Ministerio de Salud con el objeto de que se nos entregue la información necesaria para iniciar las investigaciones. Es lo que dice relación con las víctimas de agentes del Estado y también cuando los agentes del Estado son víctimas de delitos por parte de los particulares, donde también tenemos ya el mayor interés de poder ubicar y sancionar a los responsables de esos hechos. De derechos humanos, ¿cuál es el catastro que tiene la Fiscalía con respecto a estas investigaciones en total aproximadamente en causas de vulneraciones a los derechos humanos? Bueno, aproximadamente lo que hemos entregado de información pública hasta el viernes pasado era del orden de 1.800 casos, por lo que recuerdo, ya donde se han visto involucrados personas vinculadas tanto a carabineros, el ejército, tenemos también personas con medidas cautelares, en prisión preventiva, particularmente respecto a los casos más graves que han significado la muerte de 5 personas bajo la acción de agentes del Estado. Una querella de la Fiscalía que tiene que ver con la denuncia contra el presidente de la República por crímenes de lesa humanidad. Le preguntan si esa información ya fue traspasada a la Fiscalía y si es que ya se está investigando por parte del Ministerio Público. ¿En qué va eso? Si se designó o no a algún fiscal. Bueno, efectivamente se designó a la fiscal regional de Valparaíso, doña Claudia Peribancic, quien ya está realizando labores de instrucción de esa investigación. Ha citado a algunas personas en calidad de testigo que en los próximos días prestarán declaración con el objeto de avanzar en dicha investigación y poder establecer si es que hay antecedentes serios para formular alguna acusación o simplemente ya tomar la medida que corresponda para dar término a esa investigación. Muchas gracias. Ahí entonces iban las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott y ahora vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Bueno, no hay problema. Bueno, en primer lugar, debo decir que hemos tenido, más allá de una reunión protocolar de los 3 poderes del Estado, incluyendo a la Fiscalía Nacional, hemos tenido una reunión muy franca, con las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba. En un momento de coyuntura como el que está viviendo Chile, no corresponde otra cosa sino que colocar exactamente las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba. En este sentido, creo que voy a mencionar 2 asuntos nomás. En primer lugar, yo creo que todos los ciudadanos de este país ya tenemos una comprensión cabal de la profundidad del movimiento social al que hay que darle respuestas concretas. Primera cosa. Lo segundo es que hay conciencia creciente de que se están comenzando a perder miles de empleos a lo largo de todo el país, principalmente de las micro y medianas empresas. Y digo, hay conciencia de que están comenzando a perderse. Y esto es porque hay evidentes señales de un estancamiento económico que llevan al país a un nivel de alto riesgo. Lo tercero que quiero decir es que en este contexto de la comprensión absoluta de la profundidad
del movimiento social, de la necesidad de la respuesta y del momento económico riesgoso que está comenzando a vivir Chile, aquí lo que tenemos que hacer es separar el justo movimiento social de los actos vandálicos y de delincuencia que comienzan a generar terror. Porque mientras no resolvamos el movimiento social, va a costar separar el acto vandálico y tratarlo como tal, como corresponde en un Estado de Derecho, con claridad, con firmeza y sin ambigüedad. Y en este estado crítico en el que se encuentra la convivencia social, yo creo que aquí lo que cabe, y es lo que yo recojo de esta reunión, es que hay que dar una señal muy clara de unidad para la búsqueda de los acuerdos. O sea, hay que abrir las puertas, y este Palacio tiene que hacerlo también. Hay que abrir las puertas a los representantes del movimiento social para tres cosas: dialogar, dialogar y dialogar. Hay que abrir las puertas al diálogo y a las búsquedas de los acuerdos con todos. Y esto tiene que hacerse ahora. Tiene que hacerse ahora. Es urgente buscar acuerdos con las fuerzas sociales. Y no me refiero solamente a la mesa social, me refiero a los alcaldes, me refiero a la comunidad civil que comienza a organizarse. El mundo científico del pensamiento, que ya entregaron una carta en el Congreso Nacional, al mundo que representa a 300 o más organizaciones sociales y que tienen rostros conocidos. Yo creo que no hay más tiempo para mantener a nuestro Chile a flote y con rumbo a un puerto más seguro, que se llama más justicia social, y el término de la economía del abuso. Y en ese término de la economía del abuso estoy hablando de las mega utilidades de las AFP, estoy hablando de las altísimas utilidades de las ISAPRES, estoy hablando de los 2.500 millones de dólares de utilidad del sistema de banco, pero principalmente de las AFP, las ISAPRES, que son instituciones que tienen que, por mandato, otorgar un beneficio social. La pregunta es, ¿y para qué las utilidades? ¿De dónde salen las utilidades? Entonces, cuando se hacen anuncios a través de la ley de presupuesto, yo quiero decir una sola cosa, porque ahora en un par de minutos más tenemos el tercer trámite en la ley de presupuesto, donde seguramente se van a rechazar algunas partidas para que mañana se vuelvan a rediscutir en la comisión mixta y podamos tener una ley de presupuesto un poco más justo. Pero la ley de presupuesto dura un año nada más, dura un año. Lo que tenemos que hacer entonces es, para asegurar las pensiones, para asegurar una salud pública de verdad, para asegurar un salario mínimo que sea decente, lo que tenemos que hacer son las reformas. Y esas reformas hoy día no se están tramitando con la urgencia que se debe. Por lo tanto, salimos del paso con la ley de presupuesto, pero tenemos que avanzar en la reforma previsional estructural, y eso va a tocar a las AFP. Tenemos que mejorar la salud pública estructuralmente y tiene que tocar a las ISAPRES, y tenemos que hacer un esfuerzo todos, sector público, sector privado, no solamente bajarse la dieta a algunos, sino que aquí hay un esfuerzo de todo y una señal de todo para que finalmente la brecha entre el sueldo más alto y el más bajo de verdad se disminuya. En ese esfuerzo tenemos que estar, pero por sobre todo lo que quisimos hacer hoy día, a lo menos hablo por cuenta propia, es decir, no cabe sino otra cosa que buscar un gran acuerdo nacional, no solamente de los políticos representados en el Parlamento, de los partidos. En ese acuerdo nacional tiene que estar la organización social, que es la que le va a dar sustento, contenido y permanencia a un acuerdo social. Muchas gracias. Le quieren preguntar con respecto al proyecto de las Fuerzas Armadas, puedan salir a las calles a resguardar la infraestructura crítica. Cortito y apretadito. Lo que hay hoy día en el Congreso, en la Cámara de Diputados, son tres proyectos. Uno que moderniza Carabineros, que tiene urgencia suma, por lo tanto hay una elasticidad allí. Todos entendemos que Carabineros se nos quedó atrás respecto de modernización, respecto del trato, ¿cierto?, respecto de alguna tecnología. El segundo proyecto, que tiene discusión inmediata, es un proyecto anti barricadas, y el otro proyecto, que está también en la Comisión de Seguridad Ciudadana, es un proyecto anti-saqueo. No hay más. Lo del anuncio de poder
llamar a las Fuerzas Armadas para custodiar infraestructura crítica es el titular de la canción. Todavía no conocemos ninguna estrofa. Cuando llegue el proyecto se le dará el justo debate, pero no lo conocemos porque el proyecto todavía no ha ingresado al Congreso. Lo mismo que otros anuncios que han habido en estos días, que mientras no lo conozcamos responsablemente, yo no puedo emitir una opinión del contenido. Puedo dar una opinión respecto al título de la canción, pero me gustaría darlo cuando conozcamos todas las estrofas, incluyendo el coro. Pero y respecto al título, ¿qué le parece? En estricto rigor, yo creo que cuando en un Estado de Derecho la comunidad se sienta a dialogar y buscan finalmente un puerto al cual llegar y comprometerse, no se necesitan a las Fuerzas Armadas custodiando nada. Porque las Fuerzas Armadas no saben, porque no están preparadas, porque no tienen los elementos para relacionarse en una condición de conflicto con la ciudadanía. Perfecto. Muchas gracias. Ahí entonces...